La más cordial bienvenida a la 14ª y penúltima jornada del Foro Nacional Participación Ciudadana en el Proyecto de Nación. En primera instancia, agradecemos la presencia y participación de algunos exrectores que nos acompañan, entre ellos el ingeniero Gregorio Farías Longoria. Muy buenas tardes, bienvenido. También agradecemos a la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a los miembros de la Comisión de Hacienda de nuestra universidad, al maestro Gilberto Villarreal de la Garza, expresidente de la Honorable Junta de Gobierno, también de nuestra universidad. Bienvenido, muchas gracias. Al licenciado Jaime Antonio Solís Hinojosa, director de Educación Superior del Gobierno del Estado de Nuevo León. Bienvenido. Al licenciado Roberto Farril González, presidente de la Asociación Política Ciudadanos Unidos. Muy buenas tardes. A los directores de preparatorias y facultades, a los jefes centrales y directores de departamentos de nuestra universidad, así como a todo el personal docente, administrativo y alumnos de la misma. Bien, pues quisiera comentarles que en esta 14ª jornada del Foro Nacional tendremos el gusto de escuchar la conferencia magistral titulada Comunicación Política, Medios y Elecciones. Esta corre a cargo del maestro José Waldenberg, político y académico mexicano, de quien me voy a permitir leer una semblanza. Es licenciado en Sociología y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido un gran impulsor de la transición de México a la democracia a lo largo de toda su vida. Primero, como líder sindical estudiantil. Después, participando en la fundación del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Más tarde, en la arena política, como militante y dirigente de los partidos Socialista Unificado de México de 1981 a 1987, Mexicano Socialista de 1987 a 1989 y de la Revolución Democrática de 1989 a 1991. Posteriormente y de manera decisiva desempeñó un importante papel en el proceso de la transición a la democracia. Fue presidente del Instituto de Estudios de la Transición Democrática y a partir de 1994 se convirtió en uno de los primeros consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral. En 1996 se convierte en presidente del mismo, cargo desde el que asumió la trascendental responsabilidad de presidir el proceso electoral de transición del año 2000. Al concluir su gestión como presidente del IFE, ha seguido contribuyendo al debate público, tan esencial para el buen funcionamiento de un sistema democrático, desde la revista Nexos y el diario Reforma, entre otras tribunas públicas y académicas. En el año 2004 recibió el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de reportaje y periodismo de investigación por su trabajo en la serie de 11 programas México, la historia de su democracia. Es miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF en México y consejero de Derechos Humanos en el Distrito Federal. Es coautor, entre otros libros, de Estado y Lucha Política en México de 1976, La clase obrera en la historia de México en 1980, Sindicalismo y Política en México en 1986, México a fines del siglo en 1993, Sistemas políticos, partidos y elecciones, 1993, Desarrollo, desigualdad y medio ambiente en 1994, Una reforma electoral para la democracia en 1995, Así se vota en la República en 1996, la reforma electoral de 1996-1997 y la mecánica del cambio político en México en el año 2000. Además, es autor, entre otros libros, de Antecedentes del Sindicalismo, 1981, Historia documental del SPAUM, UNAM, del 1989, Las ausencias presentes en 1992, Revuelta y Congreso en la UNAM, 1994, Violencia y Política en 1995, Francisco Zarco, 1996, Memoria de la Izquierda en 1998 y La construcción de la democracia en el año 2002. El maestro ha ejercido una práctica profesional de excelencia que lo ha llevado a adquirir un enorme prestigio y su credibilidad lo ha convertido en una de las figuras más influyentes en la conciencia política mexicana. En reconocimiento a su gran contribución a la vida democrática de nuestro país y su valiente labor periodística, brindémosle un fuerte aplauso a nuestro distinguido conferencista.
Queremos recordar a todos ustedes que si desean realizar alguna pregunta o alguna propuesta para nuestro ponente sobre los temas que se abordarán en esta conferencia, solicitar el formato que por ahí algunas señoritas nos ayudarán a repartir. A continuación, quisiera pedirle a la doctora Estela Gutiérrez Garza, secretaria de Desarrollo Sustentable de nuestra universidad, sea tan amable en brindarnos su mensaje a manera de preámbulo. Maestra. Muy buenas tardes, distinguidas personalidades que nos acompañan, a todos ustedes, señoras, señores, estudiantes aquí presentes, a las personas que nos siguen en tiempo real por Internet, muchas gracias por formar parte de este Foro Nacional Participación Ciudadana en el Proyecto de Nación, que hoy llegamos a la penúltima jornada. La política constituye la actividad humana y social que permite a los ciudadanos y sus organizaciones comunicarse y participar conforme a derecho en la definición y aplicación del poder público en la sociedad. La democracia política es la forma de conocer las posiciones que frente al proyecto de nación tienen los ciudadanos y sus organizaciones, con la finalidad de encontrar acuerdos legales que generen cauces institucionales que resulten en beneficio de todos. Es la forma civilizada de conocer y respetar posiciones, dirimir diferencias y lograr la convergencia de manera mayoritaria o consensuada. Hoy, la importancia de la política en México es crucial, porque sus rezagos ancestrales han contribuido a generar una sociedad disfuncional. De ahí que, para México, la política y su transformación sea una ocupación prioritaria, como lo muestra la larga historia de aspiraciones y movilizaciones colectivas a favor de la constitución de un México con democracia política, social y cultural. El legado de la historia está lleno de vitalidad social. Después del movimiento armado que inició en 1910, las fuerzas políticas más representativas elaboraron la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1917. La justicia social que inspiró la Revolución Mexicana contribuyó a la inclusión de los derechos sociales de obreros y campesinos, y la incipiente formación social legitimó el derecho del Estado para proteger la propiedad nacional y la capacidad de intervenir en las actividades económicas. Sin embargo, al margen de los planteamientos constitucionales, la formación del poder político en México se estructuró progresivamente en forma autoritaria y corporativa, incorporando al partido oficial a las organizaciones obreras, campesinas y populares. Así, en el año de 1929, las fuerzas políticas posrevolucionarias se agruparon en el Partido Nacional Revolucionario, que se transformó años después en el Partido de la Revolucionario Institucional en 1946. En este trayecto, grupos opositores, conservadores, fundaron el Partido Acción Nacional en 1939. Tal fue la concentración del poder político que el presidente en turno, apoyado en atribuciones legales y facultades metaconstitucionales, se constituía en jefe del Estado, jefe de gobierno y líder de facto del partido oficial. Los poderes legislativo y judicial y los gobernadores estatales y presidentes municipales serían entidades políticas sin fuerza propia dependientes del Ejecutivo. Sin embargo, la formación del poder político en México dio lugar a la aparición de movimientos contestatarios que fueron apareciendo desde la década de los 40, reivindicando la autonomía y la democracia sindical. Vicente Lombardo Toledano destacó en esta época y, expulsado de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, vinculada al partido oficial, crea una organización obrera y un partido político que quiso ser independiente. En este mismo proceso, la década de los 50 fue escenario de movilizaciones de los sindicatos nacionales, de electricistas, maestros, mineros, petroleros, ferrocarrileros, que defendían la independencia de sus sindicatos frente al partido oficial. Por su parte, el proceso de industrialización y urbanización, por una parte, y la progresiva cobertura del sistema educativo, por otra, gestaron en México la aparición de una creciente clase media, cada vez más politizada, que reclamaba el derecho a la participación social y su inclusión en la política.
Así surge en la década de los 60 el movimiento de los médicos y particularmente el movimiento estudiantil de 1968, que representó un punto de inflexión en el uso represivo del poder y un parteaguas político en el proceso de democratización, porque dio origen a dos procesos políticos simultáneos. Por una parte, el movimiento institucional de lucha por la apertura democrática, por la otra, la protesta social de la guerrilla urbana y rural. Desde la década de los 70 hasta la fecha, este movimiento social institucional ha logrado concretar diferentes estrategias de presión social para avanzar hacia la apertura democrática por la vía de la legalidad. Este proceso inició con la aprobación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales en 1977, que entre otros avances legalizó la participación política del Partido Comunista Mexicano y se aceptó en la Cámara de Diputados la inclusión de diputados de representación proporcional. Posteriormente, otras organizaciones de izquierda se sumarían a la alternativa institucional y diferentes grupos progresistas de izquierda conformaron el Partido Socialista Unificado de México en 1981, del cual nuestro invitado José Woldenberg fue uno de sus dirigentes. Y obtendría registro condicionado un grupo más radical, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. También fue el periodo en el cual una ley de amnistía liberaría a la mayoría de los presos políticos, ferrocarrileros y estudiantes en un ambiente de progresiva distensión. En este camino, la crisis de la deuda externa de 1982 abrió el paso para dejar atrás el nacionalismo revolucionario y avanzar en un nuevo proyecto de nación, el neoliberalismo económico, centrado en las fuerzas del mercado. La adhesión a las políticas neoliberales constituyó, para algunos militantes del Partido Revolucionario Institucional, un distanciamiento ideológico del proyecto original, que culminó en una fractura interna en el partido oficial que se concretó en la formación de la Corriente Democrática en 1986, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. La expulsión de este grupo del seno del partido y sus consecuencias formaría parte significativa del proceso de democratización del país y de las trascendentes reformas electorales que hemos impulsado en México. La Corriente Democrática, en alianza con otros partidos y grupos de oposición, formó el Frente Democrático Nacional, que participaría en las elecciones federales para la presidencia de la República en 1988, con el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas. En este contexto, en el año de 1986 se aprobó el Código Federal Electoral, que sustituía a la ley electoral anterior. Los cambios a favor de la democracia electoral no fueron importantes y con este nuevo código como referencia legal se realizaron las controvertidas elecciones de 1988. Ante la presión política por los impugnados resultados de las elecciones de 1988, en el año de 1990 se aprobó una reforma electoral de la mayor trascendencia, pues se creó el Instituto Federal Electoral, integrado por un Consejo de Ciudadanos, siendo uno de ellos José Woldenberg. Un año antes, en 1989, se creó el Partido de la Revolución Democrática, que integraba diferentes fuerzas progresistas, del cual también uno de sus dirigentes fue José Woldenberg. Otro rostro social de este proceso apareció el 1 de enero de 1994, fecha de la